hoy tenemos el gusto y el honor de tener dos panelistas muy profesionales con temas muy interesantes y de mucha actualidad el día de hoy. Bueno, voy a ceder la palabra por un momento al director ejecutivo Luis Elicer, quien nos va a dar la bienvenida oficialmente a este webinar. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dicen si me escuchan bien. Bueno, muy buenos días a todos y bueno, buenas tardes donde ya haya pasado la hora del mediodía. Quería desde Red Clara agradecerles a todos el entusiasmo y el esfuerzo con el que hemos venido desarrollando actividades alrededor de la temática tan importante del cambio climático, ¿no? Nosotros a comienzos del año pasado, del 2019, sostuvimos una reunión en Ciudad de México que denominamos Cumbre de las Américas de las redes de investigación y educación, donde en conjunto con las redes tanto de los Estados Unidos como Canadá, establecimos que era importante trabajar conjuntamente en esta temática tan relevante, en hacer un especial énfasis en comunicar y prestar y someter y dar soporte de infraestructura a los investigadores, a la gente que en la región contribuye a resolver, a estudiar, a analizar, a ver opciones para resolver esta problemática del cambio climático que sin ninguna duda la más importante que tiene la humanidad ante sí, al margen de que en este momento todos estemos muy ocupados con el coronavirus. El tema del clima, el tema del ambiente es fundamental. Ahí nosotros asumimos ese compromiso. Red Clara es una organización que ya desde el 2003 agrupa 14 redes nacionales de investigación en educación, con lo cual creemos que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso indispensable el lograr que todas nuestras redes nacionales y universidades miembros tengan una conciencia clara de la importancia de esto y podamos ofrecerles las herramientas y los mecanismos para que puedan contribuir activamente en la solución de los problemas, sobre todo este tan importante para todos nosotros. Así que quería nada más que darles la bienvenida. Yo lamentablemente no me puedo quedar escuchando la conferencia porque tengo inmediatamente otra reunión. Entiendo que se va a grabar, con lo cual cuando termine la veré con mucha atención y con mucho interés. Y bueno, comprometerles que seguiremos trabajando con mucho ahínco en fomentar el desarrollo de esta conversación que ya tiene, creo que más de un año que iniciamos, y hacerla cada vez más potente, más poderosa y más útil para la resolución de esta cantidad de problemas. Así que bienvenidos todos, muy agradecidos a nuestros panelistas, a nuestra moderadora, y mucho éxito en la sesión. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues yo les voy a comentar un poco cómo va a estar la dinámica del webinar para todas las personas que están conectadas en este momento. A continuación voy a dar un poco de la semblanza de nuestras panelistas. Posteriormente va a haber oportunidad de que cualquiera que tenga alguna inquietud y quiera hacer alguna pregunta, les voy a pedir que por favor las hagan al final o las pueden ir subiendo, las pueden ir subiendo poco a poco al chat y así las vamos a organizar y tratar de darle respuesta a todas y, bueno, a cada una de ellas. Así que, bueno, el día de hoy quiero empezar hablando un poco del trabajo que la doctora Elena Chapman ha venido desarrollando desde hace ya tiempo. Ella es gerente asociada del programa en el Departamento de Salud y Calidad del Aire del Programa de Ciencias Aplicadas de la NASA en Washington, D.C. En su equipo se promueven las aplicaciones innovadoras de datos de observación de la Tierra para mejorar la toma de decisiones en salud relacionada con el manejo de la calidad de aire, prevención y control de enfermedades infecciosas, entre otros temas de salud ambiental. Ella recibió su PhD en salud pública. Ella prefiere decir y abordar este conocimiento a partir de una sola salud, del concepto de una sola salud. Es epidemióloga por la Universidad de Florida y su maestría la realizó en la Universidad Iberoamericana de República Dominicana.
La doctora Anna Stewart, ella es directora científica del Instituto Interamericano para la Investigación de Cambio Climático. También es profesora asistente en el Departamento de Medicina de SUNY en UMU. Es investigadora, sus investigaciones se centran principalmente en comprender el clima, el medio ambiente y los impulsores sociales de bienestar humano en América Latina y el Caribe. Durante más de 12 años ha colaborado con instituciones académicas y gubernamentales de la región para realizar estudios socioecológicos, epidemiológicos y de modelado. Estos estudios tienen como objetivo informar el desarrollo de servicios climáticos para el sector de salud, intervenciones de salud comunitaria y nuevas herramientas de control de vectores. Como pueden ver, tenemos a dos expertas en cuestiones de salud, o sea, en cuestiones de aspectos climáticos y aplicados principalmente a aspectos de salud. Y bueno, pues sin más preámbulo, doctora Elena, le cedo la palabra para que nos pueda compartir el día de hoy su charla. Gracias. Bien, muchos saludos a todos y muchas gracias por asistir a esa conferencia de clima y salud en el día de hoy para sus presentaciones. Entonces ahora yo voy a compartir la pantalla. Okay. ¿Se ve bien? Perfecto. Pues muchísimas gracias María Magdalena por esa introducción muy linda. Estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes para presentar un poco de las labores que nosotros hacemos en la NASA. Realmente desde el punto de vista de un médico salubrista es un nuevo mundo, literalmente. Porque estamos hablando de datos satelitales y tanto como esos datos pueden ayudarnos a avanzar el conocimiento del ecosistema, en particular de la salud ambiental, y así me gustaría compartir un poco de lo que nosotros hacemos y por supuesto luego de la segunda presentación pudiéramos ampliar la conversación y obviamente muchas oportunidades para colaborar. Para que no todos nosotros estemos en la misma página, me gustaría definir el concepto de una sola salud, donde yo tenía la oportunidad de estudiar este aspecto al nivel de doctorado. Yo sé que muchos aquí en esta conferencia ya saben bien lo que es una sola salud. Entonces, para iniciar, para dar un paso adelante, para hablar un poco de eso. Y luego algo que puede ser de innovación para ustedes, puede ser que ustedes han trabajado en esa área, pero de las ciencias de la Tierra. En particular, cómo se puede utilizar los datos satelitales para conocer un poco más, en particular, de los cambios dinámicos del planeta, tanto los hechos por seres humanos, tanto de los a nivel natural. Y luego describir como un ejemplo, una comunidad de práctica de geosalud, como un ejemplo de una colaboración científica y multidisciplinaria, donde nosotros estamos tratando de abordar varios temas de salud, actualmente más de COVID, pero nosotros estamos trabajando en muchos y tenemos trabajos, grupos de trabajo donde ustedes pueden formar parte porque está abierto al público. Así que vamos a dar un inicio. En particular, una frase, yo creo que todos están de acuerdo en Clara, del grupo de innovación como es, esa frase realmente puede iniciar este diálogo de los cambios climáticos y el impacto en la salud humana. Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, mirar viejos problemas desde un ángulo nuevo, requiere de imaginación creativa y provoca un verdadero avance en la ciencia. Eso es una definición de lo que es una sola salud, porque hay muchos aspectos que tenemos en este mundo que son complicados, son complejos, y así debiéramos trabajar juntos para poder ver dónde buscamos la innovación, porque no hay una disciplina que tiene todas las soluciones. En ese aspecto, a mí me gustan las frases así, esa segunda frase es porque se encuentran enganchados, hay muchos temas relacionados con el universo. Ya no importa la disciplina, si están en ecología, de medicina o salud humana, salud del animal, entre otras disciplinas. Nosotros sabemos las herramientas de nuestra disciplina. Por eso, todos estos temas, nosotros tenemos una perspectiva diferente de lo que es. Por ejemplo, la resistencia antimicrobiana, la distribución de los vectores, tanto como mosquitos, garrapatas, la habilidad de viajar a otro continente en menos de 24 horas y los riesgos que puede tener.
El desarrollo de megaciudades, como lo que hemos visto, tanto el hacinamiento que puede ocurrir, enfermedades infecciosas y esa transmisión de una cercanía con otras personas, sino también el impacto de desarrollo de edificios y este impacto en la temperatura extrema que podemos tener dentro de esas áreas urbanas. Y obviamente la incidencia de desastres naturales, tanto de, como estamos ahora en el área tropical, estamos con la temporada de huracanes en este momento que acaba de iniciar el 1 de junio. Así que hay muchos temas que impactan obviamente los cambios dinámicos del planeta. Así me gustaría llamarlo, porque los cambios dinámicos existen y van a seguir existiendo. Entonces tenemos que buscar la innovación, los datos para poder identificar cuáles son esos cambios y así podemos dar acción. Y hay muchos tipos de acción, así trabajando con las comunidades a nivel científico, a nivel político. Y así, cuando vemos los riesgos del ecosistema, hay varios. Yo solamente estoy hablando una selección de las estadísticas, pero en particular de lo que vamos a hablar en el día de hoy, lo que yo voy a hablar en el día de hoy, tenemos, por ejemplo, la transmisión vectorial, que puede incorporar hasta 20% de las enfermedades infecciosas, pero puede causar 96 millones de casos y 700,000 muertes asociadas con esa transmisión. Así que es un riesgo que tenemos, en particular en las regiones tropicales y subtropicales. Cuando hablamos en particular de las asociaciones a vivir y trabajar en ambientes no saludables, estamos hablando de 12.6 millones de muertes. Así que también es otra causa, especialmente cuando hablamos de los determinantes sociales de salud. Y de ese número, 6.5 millones de muertes tiene una asociación con la contaminación del aire. Es en particular, ya la Organización Mundial de la Salud reconoció la contaminación del aire como uno de los riesgos mayores en ese planeta. Así que hay que tener, obviamente, buscando las oportunidades de dónde podemos minimizar el riesgo a todas las poblaciones, en particular las poblaciones vulnerables. Así que solamente hablando de transmisión vectorial, tanto como contaminación del aire, entre otros, tenemos mucho trabajo que tenemos que hacer ahora moviendo para adelante. Por eso me gusta definir lo que es una salud. Así que cuando hablamos de eso, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, vemos que incorpora dos aspectos. Uno es la interconexión entre personas, animales y medio ambiente. El otro aspecto es que hay un enfoque colaborativo, multisectorial y transdisciplinario. Porque, como acabo de mencionar, todas las amenazas que solamente fueron un poco una selección de lo que les he compartido, requiere múltiples disciplinas para poder identificar los riesgos y así desarrollar el plan de acción para poder proteger la salud de nuestro planeta, tanto a nivel de medio ambiente, de los seres humanos y los animales. Cuando compartimos otra definición de la Organización Mundial de la Salud, también lo tienen igual. Así, hablando de implementación de programas, políticas, legislación, investigación, donde todos los sectores pueden otra vez trabajar juntos. Así que ya estamos en la misma página. Otra vez, nosotros tenemos la oportunidad de formarnos en una disciplina y así, cuando podemos cruzar las disciplinas y trabajar juntos, podemos realmente llegar a mejores resultados, más conocimiento y avanzar lo que ya sabemos para el día de mañana. Esas colaboraciones realmente son fundamentales. Pero hay otros aspectos solamente de trabajar juntos y hacer un proyecto de investigación, porque ¿cuáles son los beneficios de eso? Eso realmente depende en cuál aspecto usted está trabajando. Muchas veces el Ministerio de Salud o el Departamento de Salud tiene objetivos locales que obviamente cumplen o tratan de llegar a los objetivos nacionales. Los indicadores de salud me refiero. Pero también algunas personas están trabajando a nivel internacional, o sea, representando el país y buscando por ejemplo, las metas de desarrollo sostenible. Entonces, hay mucho trabajo, pero todos vamos en la misma página. Es importante buscar cómo podemos fortalecer la comunicación entre sectores, porque en particular algunos sectores pueden tener más información, otros datos que podemos utilizar y así mejoramos esa parte de la comunicación. Obviamente hay que coordinar los programas de vigilancia, enfermedad crónica, tanto de infección. Así que eso es donde podemos tener mejores estadísticas para poder, obviamente, formar como base nuestros proyectos y nuestras iniciativas comunitarias. Y más importante de todo, como médico saludista digo, es a concientizar a la población.
porque hay personas que tienen esa información, los científicos que ya sabemos porque estamos leyendo la literatura, pero hay muchas personas de la población que no tienen esa información y es necesario hacer esas campañas de educación para que ellos puedan tener esa información y usarlo para su mismo beneficio de salud. Entonces, cuando hablamos aquí de algunas aplicaciones, en particular me gustaría presentar 3 aplicaciones en particular de aspectos que pueden afectar obviamente los cambios dinámicos del planeta y donde podemos usar los datos satelitales para fortalecer lo que nosotros estamos aprendiendo. Porque realmente cuando vemos esta gráfica, ¿dónde ustedes van a buscar sus datos y cómo lo van a recoleccionar, como también analizar? Muchas veces nosotros estamos, el muchacho aquí a la derecha, estamos buscando los datos, el terreno, estamos haciendo entrevistas, estamos buscando bajo de un microscopio. Pero aquí a la hay otras personas que están viendo tal vez los datos satelitales para poder integrarlos con el conocimiento que tenemos de la Tierra. Y eso realmente no hay una fuente de datos que es, bueno, vamos a decir los mejores. Hay que integrar todo para tener un mejor conocimiento de cómo afecta el planeta. Y aquí los datos de los satélites son muy importantes porque realmente pudiéramos avanzar el conocimiento que tenemos, aumentar realmente la comprensión de los procesos dinámicos hechos por ser humano o a nivel natural y su impacto en la salud humana como también animal. Y eso, en fin, es lo que nos va a ayudar a apoyar el plan de acción que tenemos, tanto para la respuesta como preparación, para poder proteger nuestra población y tener esas oportunidades cuando haya una emergencia o otro tipo de esfuerzo humanitario. En la NASA nosotros tenemos aproximadamente 20 satélites como sensores que están dentro de la estación internacional también, que están obviamente en el órbita. Y eso es donde nosotros estamos recoleccionando toda la información a diario, que es gratuita, abierta al público de cualquier país, que pueden utilizar esa información. Hay otros los que están ahora en el órbita, como también los que estamos desarrollando para recoleccionar más información, porque un satélite no va a estar por décadas. Hay que buscar otras ediciones, ¿no?, de los satélites. Entonces puede ser que ustedes, como yo, cuando yo inicié en mis labores, yo entendí que los satélites era importante ver cosas tanto cómo está cambiando el Ártico, las capas polares, cómo está cambiando en esas imágenes de la NASA. Ustedes pueden ver en el mes de septiembre y entre esas décadas cómo están afectando el mínimo de hielo marino ártico. Es obvio, es una gráfica, una imagen que ustedes pueden ver y explicárselos a la comunidad. Pero los satélites pueden hacer mucho más que eso. Y eso es donde yo aprendí. Y es un honor compartir mis experiencias con ustedes. Entonces vamos a hablar en particular de 3 aspectos. Como es un tema de cambios de clima y salud, me gustaría hablar de 3 aplicaciones. Una en particular de calidad de aire, como hemos visto, que se tiene un impacto obviamente en los cambios dinámicos del planeta. En particular aquí, cuando hablamos del dióxido de nitrógeno, una de las emisiones que obviamente tiene un impacto en ozono, podemos ver entre esas 13 años el cambio. Y ahora fíjense en el color oscuro. Eso es donde hay obviamente más emisiones. Pero podemos ver desde 2005 hasta que 2018 cómo ha cambiado. Obviamente no es lo mismo en cada región geográfica. Pero estamos viendo que en algunas regiones sí, realmente se está mejorando la calidad del aire debido a las emisiones reducidas. Ahora, esas emisiones son importantes porque eso es donde podemos ver si las regulaciones ambientales están funcionando. Obviamente son avances científicos, como también un cambio de comportamiento que favorece la salud de los mismos seres humanos. Así que son múltiples factores que están ayudando a hacer esos cambios del medio ambiente. Como también vamos a ver de las mismas emisiones, solamente vamos a enfocar en una región, un país. Vamos a buscar aquí en Estados Unidos. Y pueden ver durante esos 13 años, otra vez pueden ver que obviamente se está mejorando el aire.
Y hasta la calidad del aire se puede reconocer como la mejor en esa temporada industrial que hemos visto. Así que otra vez, no en todas las áreas del mundo, pero eso es un área donde, claro, podemos hacer nuestro trabajo de campo, pero esos datos satelitales pueden ayudarnos y ganar más información sobre los cambios del planeta. ¿Y por qué? Vamos a ver más directamente hoy en día. Estamos en la mayoría de los países todavía se queda en un toque de queda. Entonces, cuando vemos esos años de 2015 a 2019 hasta hoy a la derecha, 2020, solamente en el mes de marzo hemos visto el impacto entre varios factores, pero principalmente cuando estamos hablando de marzo, estamos hablando del toque de queda. Entonces, podemos ver la reducción de tráfico, obviamente que es una de las cosas que aumentan las emisiones de este contaminante. Así que son cosas para nosotros entender mejor cómo los seres humanos están tratando con el medio ambiente con las acciones de los seres humanos. Para introducir otro, que obviamente la próxima presentación va a ampliar un poco más de la transmisión vectorial, pero hablando de los satélites en particular, tenemos que ver la enfermedad en sí y lo que transmite la enfermedad sí aplica. Entonces, los mosquitos tienen sus hábitos que les gustan, o sea, que es lo que favorece los criaderos de mosquitos. La tasa de precipitación, entonces, es una de ellos entre muchas cosas como vegetación, humedad. Entonces, cuando vemos esto, hay una red de satélites, 12 en particular, que realmente está midiendo todos los días la cantidad de precipitación alrededor del mundo. Y esos son datos que se pueden utilizar obviamente para poder aprender un poco más del planeta, especialmente en las áreas, y utilizar esos datos para informarnos de tal vez cuando va a ocurrir un brote. Obviamente hay muchas especies de mosquito en particular, pero otra vez, no solamente la precipitación, pero aquí pueden ver temperatura y humedad. Y ese impacto, obviamente, en la distribución de los mosquitos, comentan donde pueda aparecer el virus que puede transmitir la especie en particular de la mosquito. Entonces, son cosas que obviamente podemos hacer de trabajo de campo, pero también esos datos pueden informarnos un poco más en los trabajos que hacemos. Y un ejemplo de eso es en ese proyecto de la Universidad de Duke, este investigador, este equipo, está usando los datos satelitales y terrestres, esa combinación, para poder desarrollar esos tipos de mapas de riesgo de malaria. Cuando ven esta imagen en el Perú, en la región Amazonas, estaban utilizando los datos de LDAS, en particular precipitación, humedad de suelo, temperatura del aire y humedad, integrándolo con los casos de malaria reportados desde los hospitales. Y como pueden ver, la elevación y rojo, pueden ver hay más casos de malaria. ¿Por qué? Ya nosotros no estamos haciendo un trabajo solamente epidemiológico, donde estamos reportando los casos, pero podemos utilizar esos datos para poder entender mejor el sistema, pero para poder predecir cuando haya brotes. Entonces, utilizando esos datos de los satélites, se puede informar semanas antes de tiempo cuándo puede ocurrir un brote. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger nuestra población, identificar dónde puede ocurrir estos casos y así buscar los remedios necesarios. Si son recursos de materiales desechables, si son recursos económicos, si son recursos de seres humanos, para poder ir a esos sitios y así poder ayudar a minimizar el riesgo a la población. A la misma vez, ustedes pueden ver que no todos que acuden al hospital fue picado por la mosquito en ese hospital. Así que hay limitaciones que existen en todos tipos de datos, pero es importante ver el beneficio de poder integrar esos tipos de datos y así poder planificar y preparar cuando haya un brote. Y la tercera aplicación es muy interesante porque cuando yo antes pensaba en hacinamiento o el desarrollo de megaciudades, siempre pensaba en el dengue o tuberculosis como dos enfermedades que fácilmente se podía transmitir. Pero con la NASA estoy aprendiendo que realmente cuando haya el desarrollo de megaciudades y eso tipo se puede hacer un impacto de calor y entonces las temperaturas pueden tener un impacto. En ese aspecto, una investigadora en el Departamento de Salud de Nueva York
Están investigando la integración de los datos de los satélites, en particular de NLDAS, de la temperatura del aire, en Nueva York, para ver juntos con los datos de salud pública, en particular las condiciones o enfermedades de manera ambulatoria, como también de la hospitalización, donde pudieran ver cuándo haya más casos debido a la temperatura. En ese estado de Nueva York, la temperatura del aviso, donde están enviando el aviso a la población, queda en este momento, hace unos años, 100 grados F. Entonces, esta investigadora identificó que hubo un pico de casos en el hospital, de ambulatoria como también hospitalización, de 95 grados F. Es decir, que ya la temperatura era más elevada. Entonces, por ese proyecto hicieron un cambio político del Estado para reducir esa temperatura, donde ya el aviso público para avisarles a la población es una temperatura muy alta que hay que tener cuidado, tomar líquidos, entre otras cosas, ya fue reducido de 100 grados F a 95 grados F. Así que esa información nos puede ayudar. Además, esa integración de datos, no solamente utilizando un estudio epidemiológico donde podían identificar el riesgo en los mismos hospitales, sino también ver a nivel del Estado. Hay oportunidades donde ustedes también pueden aprender un poco más de cómo se puede utilizar esos datos satélites a nivel básico, tanto de experto, en el programa de capacitación de teledetección aplicada en la NASA que se llama ARSET. Es gratis de nuevo y tienen webinars que son archivados como también programados en el futuro. Y finalmente, para hablar un poco de un ejemplo donde es una colaboración científica multidisciplinaria en una sola salud, que realmente los motiva a todos aquí para formar parte de ese grupo y también buscar oportunidades entre sus países, sus regiones, tanto como Red Clara, para poder ver dónde podamos seguir uniendo nuestras experiencias y conocimientos científicos. En particular, la comunidad de práctica de Geosalud es una red mundial de gobierno, organizaciones y observadores que realmente utilizan los datos de la observación de la Tierra para mejorar la toma de decisiones, en particular a nivel internacional, regional y entre otros sectores. Y los líderes y coordinación de esa actividad son de dos organizaciones estadounidenses, de la NASA, John Haynes, y de NOAA, Julie Chartrand. Y son oportunidades que nosotros tenemos teleconferencias cada 3 o 4 meses, tenemos una reunión presencial cada año, entre otras actividades. Tenemos grupos de trabajo también en calefacción, temperaturas elevadas, enfermedad infecciosa, calidad del aire, seguridad de alimentación, infraestructura de salud y sistema de salud, entre otras áreas donde podemos empezar a integrar los datos. Pero básicamente es una oportunidad para identificar e involucrar a socios de salud, clarificar y abordar las necesidades de región y capacitación que puede variar entre disciplinas como también regiones geográficas y ver cómo se puede identificar y abordar la observación y predicción. Porque muchas veces esos datos de los satélites pueden ayudarnos a hacer observación y predicción, que es un beneficio más de lo que nos da solamente los datos de la Tierra. Y más reciente, que los invito a todos otra vez, es abierto al público. Debido a la pandemia de COVID, nosotros hemos tenido desde el final de marzo teleconferencias semanales cada martes a las 8:30 de la mañana del este, donde nosotros estamos hablando de varios factores del medio ambiente y cómo influyen la transmisión, o puede influir, como estamos aprendiendo todavía, de la transmisión de COVID. Eso significa temas relacionados con calidad del aire, temas del agua, enfermedades zoonóticas, que fue en la anterior, entre otros tipos de temas. Entonces, todos los expertos de disciplinas diferentes vienen para conversar y compartir sus experiencias. Entre esos tipos de reuniones que los motivo a todos para hacer en sus mismas organizaciones, tanto de la región, son conexiones a colegas y organizaciones que es posiblemente que no hayan pensado que hay vínculos. En particular, como acabo de mencionar, la NASA ha tenido varios proyectos en el pasado, incluyendo presente, trabajando en particular con mosquitos.
entre otros vectores. Pero hay muchas personas que no reconocían que existe una Asociación Americana de Control de Mosquito. Entonces, una oportunidad donde nosotros tuvimos la oportunidad de presentar temas con los expertos de AMCA y así pudiéramos compartir el conocimiento y así, otra vez, trabajar en una sola salud. La Asociación Americana de Pulmón es una agencia, obviamente, que trabaja mucho con abogacía y educación, pero el año pasado tenía un año de contaminación del aire y salud con ese enfoque. Entonces nosotros, donde no hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos antes, ya pudimos aprovechar de esa conexión y compartir un webinar. Como también otro equipo de ciencia aplicada de la NASA tuvo la oportunidad de hacer otros webinars, incorporando a la Asociación Americana de Pulmón en ellos. Y finalmente, buscando las asociaciones de programas y escuelas de salud pública, por ejemplo, que tal vez no tienen las conexiones, porque muchas veces los datos de los satélites están bien conocidos dentro de las escuelas de ciencias de la Tierra. Entonces, son oportunidades, otra vez, para buscar dentro de sus instituciones, como también en el país y la región. Y exactamente, ¿cómo podemos seguir yendo para el futuro? Muchos de los temas que acabo de mencionar y que vas a presentar obviamente en la segunda presentación son temas complejos y hay que buscar la manera de donde podemos seguir aprendiendo de los temas y aportar nuestro conocimiento y buscar, identificar exactamente dónde existen las brechas en el conocimiento, porque no hay una disciplina que tiene toda la respuesta o no hubiésemos tenido toda la amenaza que tenemos hoy en día. Y por identificar esas brechas de conocimiento, podemos entonces dirigir las próximas actividades, tanto de investigación, de práctica comunitaria, de cuidados clínicos, y así seguir aportando nuestro granito de arena para la ciencia. Y finalmente me gustaría dejarlos con un mensaje así de inspiración, donde esas colaboraciones realmente pueden fortalecer el conocimiento que tenemos, donde podemos identificar los factores de riesgo y desarrollar intervenciones donde podemos tomar acciones apropiadas y éticas y a tiempo para poder proteger la salud del medio ambiente, de la salud humana, como también la salud del animal. Y las tecnologías y datos innovadores, tantos como lo que acabo de mencionar con 3 aplicaciones de los datos satelitales, como un ejemplo, pero hay muchos que existen. Y estas oportunidades pueden ofrecer otras herramientas que podemos aplicar en nuestras prácticas donde nosotros estemos trabajando, en el aula, en el laboratorio, en el campo, en la comunidad, entre otros lugares. Así que los agradezco mucho por su atención. Obviamente, el 3 de noviembre es el Día de Una Sola Salud, que espero que pudiéramos todos compartir el conocimiento que tenemos y así desarrollar campañas, así educar al mundo sobre el conocimiento que tenemos y así tratar de crear más conexiones científicas alrededor del mundo. Así que estoy muy agradecida y espero la segunda presentación como también el momento de discusión. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Chapman. A continuación vamos a ceder la palabra a la doctora Ana Stewart, quien nos va a hablar el día de hoy de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en el mundo, en un mundo más caliente y poblado. Entonces, bienvenida, doctora Ana. Adelante. Muchísimas gracias y gracias a todos los organizadores de este evento por la invitación y gracias a la doctora Chapman por dar una excelente introducción al temático. Voy ahorita a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Ya, listo. Bueno, muchísimas gracias. Soy la directora científica del Instituto Interamericano de Investigación en Cambio Global y hoy en día voy a compartir con ustedes un poco sobre mis experiencias trabajando con enfermedades transmitidas por vectores en la región de Latinoamérica y el Caribe. Pero como mencionó la doctora Chapman, el clima afecta muchísimos diferentes áreas de salud humana, ¿no? Y cuando hablamos de clima, eso puede ser desde
incendios forestales, olas de calor, lluvias, sequías, entre otros. Y hay poblaciones que son más vulnerables, mayores de edad, niños, personas con discapacidades, por ejemplo. Y los impactos son diversos, desde impactos en la salud física hasta la salud mental y la salud de la comunidad. Y lo importante es resaltar estas interconexiones también. Me parece que es una área de investigación que ha sido un poco como olvidado. Hay mucho que podemos aprender sobre las interacciones, por ejemplo, entre el impacto en salud físico y cómo la salud mental interactúa. Pero bueno, en el caso de esta presentación voy a enfocar sobre las enfermedades transmitidas por vectores. En particular, voy a hablar sobre las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el vector de dengue, zika y chikungunya, virus que son ya transmitidos a nivel mundial, que causa enfermedad en muchas millones de personas por año. Pueden ver aquí una foto de una mujer hospitalizada en Ecuador con dengue hace un par de años atrás. Y estas enfermedades causan un espectro de enfermedades, desde una enfermedad leve con síntomas leves de fiebre hasta síntomas más graves. Y depende obviamente de la enfermedad. Hay diferentes diferencias entre Zika, chikungunya y dengue. Y en general son enfermedades que se concentran más en áreas urbanas porque el vector se reproduce en recipientes con agua, como podemos ver aquí, baldes, llantas alrededor de la casa. Y hoy en día la forma de controlar estas enfermedades principalmente sigue siendo control vectorial usando químicos insecticidas. En el caso, podemos ver aquí una foto de Ecuador. Y esto también es problemático porque sabemos que a nivel mundial hay un aumento en la resistencia a las insecticidas. Entonces estamos limitados con esta herramienta. Hay una vacuna que ha sido producida por Sanofi Pasteur para dengue, pero no está accesible en la mayoría de los países donde dengue es endémico. Y además no se recomienda usar esa vacuna para todas las edades, hay ciertas limitaciones. Entonces, control vectorial sigue siendo la intervención principal. Aún así, aunque hay los países que invierten en control vectorial, siguen aumentando los casos de arbovirus y dengue en particular. Sigue aumentando la transmisión, la incidencia, la distribución geográfica y la severidad de la enfermedad. El año pasado fue el año con mayor número de casos de dengue registrados en la historia de las Américas. Hubo más de 3 millones de casos y en este año ese aumento de transmisión ha mantenido y hasta hoy en día tenemos más de 1.6 millones de casos en las Américas. Y es importante notar también que no solamente están aumentando los casos, pero está aumentando la distribución geográfica. Y aquí pueden ver varios reportes de Argentina. Argentina es una zona donde arbovirus están emergiendo por primera vez, especialmente en el cono sur, ¿no? La parte sur de Argentina céntrico, cerca de Córdoba, donde en 2009 hubo los primeros brotes, pero hoy en día Argentina está experimentando el peor epidemia de dengue en su historia, con más de 78,000 casos de dengue, y más de la mitad de esos casos viene de esta zona de emergencia, zona templadas, céntricas del país. Bueno, ¿por qué vemos este aumento de transmisión? Como mencionó la doctora Chapman, hay muchos factores interrelacionados, desde la cambio de clima, pero también urbanización, aumento de poblaciones urbanas, globalización, movimiento de humanos. Pero en el caso de la expansión del rango de la enfermedad, por ejemplo, en Argentina, sospechamos que hay factores climáticos que influyen en la transmisión. Y sabemos a través de la biología básica, la fisiología del mosquito, que los mosquitos sí son sensibles a la temperatura. Aquí podemos ver un gráfico con temperatura y R0, que es un cálculo que muestra la probabilidad de transmisión de un virus a través del vector. Y aquí tenemos a la izquierda el mosquito Aedes albopictus y a la derecha el Aedes aegypti. Los dos son vectores de dengue, zika y chikungunya. Y podemos ver que hay dos curvas.
que muestran cómo con la temperatura se aumenta la probabilidad de transmisión y después se disminuye. Hay un rango de posible transmisión de estas enfermedades desde 18 grados centígrados hasta 34 grados. Pero también hay un rango de transmisión óptima, lo que podemos ver aquí, más o menos de 26 hasta 28 grados centígrados. Y esos rangos de transmisión óptima también varían dependiendo de la especie de vector. Pueden ver que la Aedes albopictus está mayormente adaptada a temperaturas un poco más frías que la Aedes aegypti, que se encuentra con mayor capacidad de transmisión en temperaturas más calientes. Y podemos ver que la temperatura afecta a diferentes aspectos de la vida, del ciclo de vida del mosquito, desde la duración de su vida hasta el periodo de incubación extrínseca, probabilidad de infección, la tasa de picadura, entre otros. Los mosquitos también son sensibles a cambios en la lluvia, la precipitación. En esta foto que fue tomada en Ecuador después de un terremoto, se puede ver un patio donde hay muchos baldes que estaban llenos de agua. Y se podría pensar que cuando llueve aumentará el riesgo de un brote, porque estos contenedores serían ya hábitat perfecto para la larva de mosquito. Aunque ese escenario sí es posible, en el caso de esta foto en particular, en realidad fue un tiempo post-terremoto que combinó con una sequía y la gente comenzaron a almacenar agua porque los sistemas de agua estaban dañados. Entonces, esto nos muestra también cómo el efecto de la lluvia puede ser complicado y depende del contexto local social. Hemos visto que durante épocas de mucha lluvia o de escasez de lluvia podría aumentar el riesgo de un brote. Y como ya mencioné, el contexto social es muy importante. Si queremos entender el impacto del clima en la salud humana o en el caso de dengue, el riesgo de una infección, depende muchísimo del entorno social. Y personas que viven en diferentes condiciones sociales, como el torre en la izquierda o las casas en el barrio periféricos en la derecha, obviamente no tienen el mismo riesgo. Entonces, siempre es importante considerar el entorno social y la vulnerabilidad social cuando hablamos sobre el impacto del clima en la salud. Bueno, sabemos hasta un nivel básico que el clima afecta a la salud, pero aún hay este reconocimiento. La información climática sigue siendo poco utilizado en el sector de salud pública y eso es algo que hemos visto en muchos países. Entonces, es un trabajo que estamos realizando para ver cómo y por qué hay esta brecha y cómo poder usar información climática para mejorar los servicios de salud. Bueno, ¿qué son servicios climáticos? Servicios climáticos son productos que se producen como un mapa de riesgo, un pronóstico de epidemia para un sector específico, en este caso del sector de salud. Y estos servicios o productos ayudan al tomador de decisión o al técnico de preparar y planificar medidas o acciones en el contexto de un evento climático. Y estas son dos publicaciones que recomiendo si están interesados en aprender más sobre servicios climáticos y están disponibles en el Internet. Bueno, en el caso de enfermedades vectoriales, ¿cómo será un sistema de alerta temprana o un sistema de apoyo de decisiones? A la lado izquierda podemos ver que hay que juntar diferentes fuentes de información epidemiológica, como casos de dengue, información entomológica, por ejemplo, la abundancia del mosquito, del vector, información de clima y otra información social. Hay que ver cómo juntar todo esto en una plataforma compartida y con eso producir diferentes tipos de modelos y análisis para ya generar los productos finales que sean útiles para el usuario. En este caso pueden ser mapas, modelos, gráficos, tablas, etc. Y esto se realiza a través de un proceso iterativo y colaborativo que iniciamos con creando un ambiente entre los usuarios y los que producen estos productos y van creando conjuntamente estos productos a través de investigación y el fortalecimiento de capacidades. Hay un proceso de aplicar los productos y evaluación y se repite.
Bueno, ahora voy a compartir un poco de mi experiencia trabajando en esta temática. Bueno, de mi experiencia, ¿cuál es el rol de la ciencia? Yo creo, o del científico. El rol del científico puede ser de apoyar la construcción de estas colaboraciones entre diferentes sectores. Podemos trabajar para identificar y aclarar las necesidades locales y, muy importante, nuestro rol es generar la evidencia que muestra que sí hay un efecto de clima en salud. Y esto es fundamental porque en muchos lugares hay muy poca información a nivel local de cómo clima afecta directamente a salud en temas específicos. Por ejemplo, cómo el clima afecta a un brote de dengue en un lugar en particular. Y para poder realizar este tipo de trabajo, realmente se requiere una colaboración transdisciplinaria e intersectoral. Y aquí pueden ver diferentes sectores y actores que podrían participar en este tipo de investigación. Bueno, en nuestra experiencia en Ecuador, en resumen, comenzamos desde abajo hacia arriba, creando estudios básicos para generar una evidencia de cómo el clima afectaba las epidemias de dengue en la región. Y esto fue la primera evidencia de que sí hubo un impacto de clima en los brotes. Al mismo tiempo íbamos realizando estudios de campo para ver en el campo cómo el clima afectaba el comportamiento del vector y si podríamos convalidar con los resultados de los modelos retrospectivos. También trabajábamos con el sector de salud para fortalecer la vigilancia de la enfermedad, porque sabíamos que la capacidad de los modelos de generar pronósticos efectivos de buena calidad dependía de los datos que existían, de la calidad de la información epidemiológica también. Y al mismo tiempo íbamos trabajando para crear nuevos y mejores pronósticos de clima. En este caso fueron pronósticos de eventos de El Niño. Y esta información se juntó en un modelo, el primer modelo del pronóstico de dengue que realizamos para el año 2016, en el cual logramos de pronosticar transmisión de dengue mensualmente. Desde el 1 de enero, desde el inicio del año, pudimos pronosticar hasta el fin del año. Y fue una muestra, digamos, exitosa de que sí se podría generar este tipo de pronóstico. Pero aún así, hemos tenido retos de llevar este tipo de modelo piloto a algo que sea realmente operacional. Hemos podido mostrar la posibilidad, pero ha sido complejo poder ya generar, por ejemplo, un sistema de alerta temprana a nivel nacional que requiere recursos, personas y un mayor compromiso político para poder realmente arrancar un tipo de sistema de alerta temprana. Entonces, a través de esa experiencia y de más de 10 años de aprendizaje, de colaboración y de éxito y también los retos, hemos tenido la oportunidad en los últimos años de llevar esa experiencia al Caribe, donde hemos trabajado en conjunto con el sector de clima y salud para fortalecer en el Caribe el desarrollo de sistemas de alerta temprana para enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. Y esto fue a través de una colaboración con el CIMH, el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe, y CARFA, que es la Agencia de Salud Pública del Caribe. Son dos entes regionales y tuvimos la oportunidad de trabajar en Barbados y en Dominica. Y uno de los primeros trabajos que hicimos fue un trabajo con los actores de los sectores de clima y salud para saber sus necesidades y cómo podríamos fortalecer esta colaboración entre los sectores para poder después generar modelos que sean útiles. Bueno, lo que ellos nos comentaron a través de entrevistas era la importancia de juntar estos dos sectores y el hecho de que los dos sectores en realidad apenas estaban trabajando juntos, era algo realmente nuevo a nivel nacional. A nivel regional ya habían avanzado algo de crear colaboraciones a nivel regional, pero a nivel nacional era algo nuevo. Y ellos recomendaron diferentes medidas como acuerdos de colaboración y ellos resaltaron la importancia de trabajar con los líderes, los ministros de salud, por ejemplo, para que
clima y salud sea un tema de importancia y relevancia en la agenda política, lo cual no ha habido, no estuvo. Y porque sin eso era muy difícil conseguir recursos para desarrollar intervenciones, modelos, sistema de alerta temprana, capacitaciones, etc. Ellos también recomendaron crear espacios en conjuntos de diálogo para escuchar y para también co-capacitación para personas de diferentes sectores. Y aquí quiero resaltar la importancia de las comunidades como GeoHealth, lo que la doctora Chapman mencionó en su última charla. Además, es súper importante juntar los dos sectores porque requiere compartir datos del sector de clima y del sector de salud. Y ahí requiere un proceso de armonización de los datos, de cómo recolectan, en qué formato, a qué escala espacio-temporal, para poder juntar la información en un tipo de plataforma. Y no es algo sencillo. Y este proceso nos ayuda a crear relaciones y confianza a través de un proceso que realmente requiere un compromiso de largo plazo. Y como científicos no es suficiente hacer la buena ciencia. Esta ciencia tendría que responder directamente a las necesidades del sector de salud, a sus planes operacionales, a sus capacidades, los recursos que tienen y el contexto de la comunidad. Bueno, nosotros le preguntamos a los del sector de salud cuáles eran sus capacidades, cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades si vamos a armar un sistema de alerta temprana. Lo que pueden ver en rojo son sus debilidades. Lo que voy a resaltar es que ellos no tienen suficiente capacidad en sistemas de información geográfica, en modelación o en estadística, y hay una falta de recursos financieros. Pero sus fortalezas son educación, trabajo con la comunidad, vigilancia, coordinación con otras instituciones. Entonces, es importante desarrollar cualquier intervención en este contexto. Y como mencioné, estos debilidades, digamos, en realidad se convierten en necesidades de capacitación. Y ellos resaltaron la importancia de capacitación en sistemas de información geográfica, modelación, análisis de datos, recolección de datos y cómo almacenar y compartir datos, y en investigación local, porque ellos resaltaron también la falta de evidencia local y que sin esa evidencia local ellos no podían tomar decisiones informadas. Y lo que quiero mencionar aquí es que estamos ahora trabajando con el OPS y la Organización Mundial de la Salud para crear un curso que va a ser de libre acceso virtual, que se llama Herramientas para apoyo de decisión usando información climática para el sector de salud pública. Y en este tiempo hay un grupo de expertos a nivel internacional creando este curso y esperamos que para el próximo año ya va a ser disponible para todos. Bueno, este trabajo que hemos realizado en Caribe ha apoyado un esfuerzo regional de crear estos servicios climáticos y me parece que este es un excelente ejemplo de un servicio climático. Si están interesados, pueden entrar en la página web para revisar. Este se llama el Caribbean Health Climatic Bulletin, un boletín de salud y clima. Y cada trimestre, un grupo de expertos del sector clima y salud se juntan y revisen los pronósticos de clima, los pronósticos estacionales de clima para el siguiente periodo de tiempo y diseñan e identifican mensajes específicas para diferentes temáticas, desde salud mental, enfermedades vectoriales, enfermedades gastrointestinales, etc. Y pueden ver cómo ellos presentan esta información en un boletín relativamente sencilla de 2 páginas y ellos distribuyen este boletín a los ministerios de salud del Caribe. Entonces ya es una herramienta práctico para apoyar la toma de decisión. Y nuestro trabajo ha sido, además de esta evaluación cualitativa que ellos estaban realizando, era ya apoyar información cuantitativa a través de los pronósticos de dengue. Entonces, nuestro equipo ha estado trabajando para generar nuevos pronósticos cuantitativos para poder comunicar el riesgo de un brote de dengue, usando modelos parecidos a lo que habíamos realizado en Ecuador, pero ahora en el Caribe.
Y bueno, lo que quiero resaltar también que además de este trabajo con los sectores, el gobierno, los expertos científicos, todo este trabajo de generar modelos tiene que estar ligado con las comunidades y la respuesta de la comunidad frente a estas amenazas climáticas. Entonces, además de este tipo de trabajo a una escala mayor, hemos trabajado siempre con las comunidades. En particular, estos son fotos de Ecuador, donde estamos trabajando con diferentes programas de fortalecer la educación en las comunidades a través de un programa que se llama Mosquitos y Yo. Pueden ver ahí abajo los niños dibujando los mosquitos. Otros programas para proveer y fortalecer la atención médica en comunidades que no tienen suficiente acceso a atención médica y cómo podemos ya aumentar, digamos, la capacidad de la comunidad de adaptar y responder a estas amenazas climáticas. Entonces, tenemos que trabajar en todo el espectro de la problemática para poder, yo creo que realmente tener un impacto, lo que queremos llegar, que es mejorar la salud de las poblaciones donde vivimos y donde trabajamos. Y con eso les dejo. Muchísimas gracias. Doctora Stuart, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos varias preguntas que nos han hecho a través del chat, pero antes de pasar a ellas, bueno, me gustaría comentar únicamente sobre los temas que ustedes nos acaban de presentar, que este ha sido como una charla muy redondita, ¿no? Como una charla muy redonda, pasando desde los conceptos y la definición de una sola salud a llevarlos a la parte aplicada, a la parte activa y a la parte más directa para tomar decisiones, en este caso, en una de las enfermedades que más casos causan al año, ¿no? Que es el dengue. Y como justamente lo mencionaba la doctora Stuart, el año pasado, el 2019, fue un año intenso en el número de casos de dengue. Aquí en la región de la costa sur de Jalisco, en México, tuvimos muchísimas cifras récord, como así lo comentaba. Y bueno, ahorita ha estado un poco distraída la atención por los casos de COVID, pero los casos de dengue van en aumento y hemos tenido un incremento bastante significativo respecto al año anterior. Entonces, bueno, agradecerles muchísimo, la verdad, los temas. Hay varias preguntas, varias son dirigidas a la doctora Chapman, algunas las ha estado respondiendo a través del chat porque muchas de ellas implican una liga para ampliar la respuesta, dado que aquí no tenemos mucho tiempo para ello, pero me voy a tomar el atrevimiento de repetirlas al aire, doctora Elena, para que nos pueda dar respuestas. Mercy Borbón le pregunta a la doctora Chapman, ¿qué escalas y a menor resolución posible en el caso de NO2 para la región y para estudios urbanos? Hola, Mercy. Sí, contesté ahí y yo puse 2 porque este satélite ahora OMI. Entonces, no tengo de memoria la resolución exacta de lo que están utilizando en esas imágenes que les acabo de mostrar, pero la información del satélite en sí y más información de los satélites específicos está incluido ahí de ORA, en particular de las emisiones de NO2. Gracias. Ancisar Peña le pregunta, doctora, según su conocimiento, ¿qué país se encuentra aplicando información satelital para la salud humana y conservación del ambiente? Sí, es una muy buena pregunta, así que gracias por hacérmela. Muchas veces lo que yo he visto, nosotros en la NASA estamos en el área de salud y calidad del aire, pero hay 4 otras áreas de enfoque, una de las cuales es conservación ecológica. Y ellos normalmente trabajan con ese aspecto de conservación en particular, pero yo veo un vínculo porque yo veo la salud en todo como una sola salud. Así que donde pudiéramos empezar a hacer proyectos en conjunto donde esa conservación
tiene indicadores, si pudiéramos identificar los indicadores así, para poder hacer mejores trabajos juntos donde esa conservación puede tener un impacto así en la salud humana. Muy buena pregunta. Y en la respuesta coloqué 2 enlaces para su revisión. Sí, así es. Bueno, también tenemos una pregunta de Oscar Cárdenas. ¿Podría comentar sobre el análisis de cambio de cobertura y uso de suelo que se lleva a cabo a nivel global? Sí, lamentablemente no tengo mucho conocimiento sobre ese tema particular. Otra vez es como la respuesta anterior relacionada con conservación ecológica y más trabajo relacionado con el suelo y con los factores de suelo. Además de que lo que acaba de mencionar de uno de los satélites utilizados en uno de los proyectos anteriores, sí utilizaban eso como uno de los parámetros. Pero sí, es algo muy importante de verdad para ver todos los factores porque es posible que uno vaya a tener un vínculo directo o indirecto con la salud humana y animal. Definitivamente. Doctor, Jorge Duque, no siendo la temperatura un buen indicador de la energía que hay en la atmósfera o el ambiente para favorecer el desarrollo vectorial, ¿no es mejor utilizar datos de insolación o luminosidad solar diaria? Nos pregunta, le pregunta. Sí, de nuevo, en este momento los proyectos no han utilizado este factor. Es algo interesante para utilizar y no conozco los detalles en particular por los cuales no han utilizado esa variable. Sin embargo, CDC y la NASA han colaborado en un proyecto que mencioné en la respuesta con el enlace relacionado con el medio ambiente, en particular con el sol y por lo menos los niveles de radiación de rayo UV. Ese ha sido un proyecto de aproximadamente 15 años, donde están con estos niveles alrededor de los Estados Unidos. Sí, y bueno, también nos hace otra, como continuación de su pregunta, que tiene que ver con la deficiencia del saneamiento sanitario y la relación que puede tener esta en la salud humana y si este tipo de factores no se están considerando en el análisis satelital. Sí, y lo es. En algunos ejemplos de enfermedades donde yo he tenido la oportunidad de observarlos, en particular de la María del ejemplo en ese caso, no lo utilizaron en sí, entre otros parámetros dentro del análisis. Sin embargo, ha sido un tema muy interesante en las conversaciones obviamente de cólera, como también de COVID más reciente. Obviamente porque como los últimos estudios han identificado la persistencia de virus en excremento, de hasta un promedio de 45 días, que fue uno de los estudios sencillos que hicieron. Entonces, uno de los temas que hemos hablado en la comunidad de práctica ha sido el impacto del agua, la calidad del agua, como también las aguas sucias y no tratados. Y eso sí, si pudiera ser algo en particular, puede ser dependiendo del patógeno, obviamente, pero sí, es otro parámetro y hay que ver dónde hay potenciales soluciones. Así que muy buena pregunta. Así es. Muy bien, pues tenemos también otra pregunta de Luis para la doctora Chapman. ¿Cómo encontrar información de radiación ultravioleta determinada por satélites a nivel diario o mensual? Sí, recomiendo que revisen el enlace que yo puedo volver a colocar de CDC, porque ellos tienen ese programa, esa red donde están monitoreando esos datos en tiempo real. Muy bien. Edwin Castellanos felicita a ambas por las presentaciones y le pregunta a la doctora Ana, ¿hay planes en el IAI para promover una mayor interacción entre los sectores salud y cambio climático, no solo a nivel de investigaciones, pero también a nivel de gobiernos? Sí, muchas gracias por la pregunta, Edwin. Escribí una respuesta que comenté que el cambio global, que incluye clima, es un tema prioritario para el IAI. Somos un ente intergubernamental y respondemos a las necesidades del país, de la región, y sabemos que este es un tema que cada vez toma más importancia. Y actualmente estamos trabajando en el Caribe para también explorar el rol de género en las enfermedades vectoriales y adaptación al cambio climático, y nos encantaría poder
ampliar y replicar estas experiencias en otras regiones donde estas enfermedades son una prioridad, que es casi toda la región de las Américas actualmente. Entonces, sin duda. Muy bien, tenemos otra pregunta de Oscar Cárdenas para usted, doctora Ana, y dice, recientemente se describió el caso de un paciente COVID y dengue, que parece ser que en un paciente en México, y pregunta cómo deben actuar las autoridades de salud para lidiar con la posible presencia de sindemias. Sí, yo creo que casi es un hecho de que hay coinfecciones, ¿no? Las enfermedades están co-circulando en las mismas poblaciones y hasta se sospecha que en algunas zonas, por ejemplo en Ecuador, posiblemente el colapso del sistema de salud actual que hemos observado puede ser atribuido a estas ambas epidemias que están co-circulando. Y en realidad para poder saber qué está pasando se requiere fortalecer los sistemas de diagnóstico molecular para poder tomar algunas pruebas y realmente evaluar si los pacientes tienen coinfecciones. Obviamente esto requiere recursos y cierta capacidad de los laboratorios, pero si no tenemos eso, no tenemos información. Entonces hay que iniciar por lo menos fortaleciendo la capacidad de diagnóstico molecular para poder diagnosticar las coinfecciones y para poder saber si realmente cuál es el impacto en el cuadro clínico, ¿no? No sabemos hasta el momento cómo impacta una coinfección. Entonces esto me parece fundamental. Y se puede también enfocar en las poblaciones de mayor riesgo, ¿no? Intentar de realizar pruebas de diagnóstico en las personas que sabemos que tienen mayor riesgo, por ejemplo, a dengue grave, un ejemplo. Pero es un gran reto para la región, porque inclusive antes de COVID los sistemas de salud ya estaban en algunos países colapsados por la epidemia de dengue que hubo el año pasado y que sigue hoy en día. Y es difícil lidiar con esta epidemia de dengue porque cuando hay otra emergencia que surja, en este caso COVID, ya se cambia la atención, los recursos y todo. Entonces hay ciertas voces a nivel global que están argumentando sobre la necesidad de seguir invirtiendo y apoyando los programas de control vectorial y no dejar que eso caiga durante la epidemia de COVID. Sí, de hecho, bueno, no es una enfermedad de transmisión vectorial, pero fue precisamente la problemática que se presentó en nuestro país al haber coinfección o haber estado como presentándose casos de influenza de la influenza estacional que confundía mucho el cuadro clínico con COVID. Entonces, esto fue, digo, no es dengue, pero fue una muestra de cómo el sistema de salud colapsa ante no tener la capacidad para el diagnóstico oportuno de enfermedades, digamos en este caso un poco menos graves. Y bueno, queda de manifiesta esta situación que usted nos comenta al respecto, ¿no? De las coinfecciones y la falta de capacidad en algunos países para los diagnósticos oportunos. Muchas gracias, doctora. Daniela Figueroa manda saludos desde Chile a todos, a ustedes dos principalmente. Luis, es una pregunta para la doctora Stewart. ¿Qué estudios se han desarrollado sobre la dinámica espacial del comportamiento de dengue con variables meteorológicas, tanto en tiempo como en clima? Bueno, ha habido, estoy viendo la pregunta, donde dice ¿con quién se puede comunicar en la parte meteorológica? ¿O es otra pregunta? Yo creo que es otra pregunta. Estoy a las 12:03. 12:03, perdón. Ok. En realidad ha habido muchos estudios estadísticos en la región de las Américas y en otros países del mundo donde han investigado la dinámica espacial, yo diría más estudios de series de tiempo, pero dinámica espacial. Podría revisar trabajos realizados por la doctora Rachel Lowe en Brasil, por ejemplo, que puedo anotar aquí su nombre, y después puedo poner unos links. Ella trabajó para desarrollar unos sistemas de alerta temprano para dengue en Brasil, usando información espaciotemporal e información climatológica. Entonces, si revises sus trabajos, es un buen ejemplo. Eso sugeriría.
Muy bien, pues bueno, hay muchísimas felicitaciones para ustedes que igual pueden ir revisando en el chat. No sé, creo, déjame ver si hay más preguntas. Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Ya contestó la otra que había hecho Luis, de con quién se podía consultar el manejo de datos. Bueno, pues María Magdalena, sí, dígame, per- Mark. perdón, sí, no, quería simplemente, si me dan la oportunidad de solamente de un pequeño granito de arena por parte de Red Clara en cierta medida, porque creo que solamente un punto operativo, no es de contenido, obviamente, porque como resaltar lo que me parece que resaltó de las presentaciones tanto de Ana como de Elena, es la necesidad de trabajar con datos y de manera como multisectorial y como multidisciplinario, ¿no? Y en eso quería resaltar el rol de todas nuestras organizaciones que están presentes y hay mucho más organizaciones, por supuesto. Hablaron de vector, bueno, de cierta medida podríamos hablar de Red Clara como el vector, el mosquito del dato, ¿no? En cierta medida, o sea, un poco para poner una imagen en ese sentido. Y la importancia de colaborar y de coordinar también, me parece, en el campo de datos, ¿no? Yo sé que el trabajo de IAI, por ejemplo, tiene mucho que ver. Y Amerigeo, la plataforma Amerigeo, la plataforma de datos, quiere agrupar de manera global los metadatos en todo sentido sobre observación de la Tierra, que incluye y de manera nueva, gracias al trabajo de Elena y otros, por supuesto, del tema salud conectado con como la visión geoespacial global. O sea, yo creo que hay, por eso quería aprovechar esa instancia, porque creo que estamos vislumbrando que es cada vez más importante ese trabajo multidimensional y de colaboración. Eso quería decir. Sí, muchísimas gracias, Mark. Qué bueno que lo comentas porque efectivamente esto es una muestra, ¿no? Digo, todos los que estamos hoy conectados tenemos diferentes conocimientos que en alguna medida pueden contribuir a la solución de un problema, sobre todo de salud, que es lo que más nos impacta, ¿no? Doctora Ana, doctora Elena, no sé si quieran hacer un comentario final para el cierre. Estamos ya sobre tiempo. Sería para cerrar nuestro webinar. Bueno, solo para agradecer a los que han convocado esta reunión, a todos los que han participado y por sus preguntas. Me parece que hoy en día esta temática es más importante que nunca y vemos que está aumentando cada vez más la importancia de clima y salud. Es un área que ha crecido en el tiempo que yo he estado trabajando en esta temática. Y buscamos también como región mecanismos de financiar este tipo de trabajo, porque es un área de trabajo que normalmente queda como medio perdido entre el trabajo de clima y el trabajo del sector de salud. Entonces es fundamental que como países podemos identificar esto como una prioridad política y, y así identificar recursos para poder apoyar el trabajo que se requiere para poder avanzar en esta temática. Sí, siento igual que la doctora Stewart. Para dar un eco también, yo creo que hoy en día es el momento de suma importancia, no solamente lo que acaba de mencionar de esos cambios dinámicos que estamos viendo con el planeta, sino también la pandemia de COVID, de toda la negatividad que hemos visto con la pandemia, obviamente. Nosotros hemos visto una colaboración muy interesante a través de los sectores, así que
Yo creo que ya no vamos atrás, ya tenemos que trabajar juntos, en particular en ese área, porque los efectos directos e indirectos o primarios y secundarios de la pandemia actual ha impactado todos los sectores, hasta los económicos, hacia el de la salud. O sea, no solamente son salubristas que se están preocupando acerca de eso, así que yo creo que, bien o mal, este evento en tiempo real que estamos viendo está forzándonos ahora para trabajar en conjunto, exactamente lo que la doctora Stewart acaba de decir, para buscar las oportunidades, las comunidades de práctica, para buscar financiamiento, especialmente en la región de las Américas y cómo la región de las Américas puede colaborar entre otras regiones. Así que hay mucho más trabajo que hacer. Agradezco, como también la doctora dijo, la participación de ustedes, el tiempo, como las agendas siempre son muy ocupadas. Las preguntas, porque obviamente estamos tratando de aportar lo que sabemos y ustedes tienen mucho conocimiento que también quisiéramos aportar al mundo. Así que esa es oportunidad de colaborar, ya es el momento. Así que muchísimas gracias por la invitación de los colaboradores y seguimos en comunicación y colaboración. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo quiero agradecerles mucho sus presentaciones, su participación, agradecerle a Red Clara por organizar este tipo de webinars, a todos los que asistieron y también aprovechar la oportunidad para invitarlos al próximo webinar, que Laura, no sé si me puedes ayudar porque estaba buscando la fecha, pero mi internet está muy, muy lento. Entonces, si quieres decirnos. Mil gracias, Maleni. Sí, mil gracias a todos, a ti, Maleni, por ayudarnos a hacer moderación de este webinar. Esperamos tenerlos a todos nuevamente en el siguiente, que será en julio, 11 de julio. Yo creo que en semanita y media estaremos haciendo ya la convocatoria, la inscripción, el tema puntual va a estar igual súper interesante, pero para que estén muy, muy pendientes y se puedan inscribir y nos puedan seguir acompañando. Doctora Chapman y doctora Stewart, muchísimas gracias por su participación, por su presentación súper oportuna y un tema que de verdad yo, que personalmente no tengo nada que ver del área, pero se empieza uno a dar cuenta de un montón de cosas tan importantes y sobre todo en nuestra región. Así que agradecerles muchísimo a todos también y la grabación la estaremos subiendo la otra semana a nuestro canal de YouTube para que puedan repasar nuevamente las presentaciones y si las doctoras nos permiten compartir sus presentaciones, que muchos de los que asisten nos piden también sus presentaciones, les agradeceremos si ustedes nos autorizan poder compartirlas. Muchas gracias y muchas felicitaciones a las dos expositoras. Excelente la actividad, María Magdalena. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Que estén muy bien. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego.